Vale, vamos allá. Vamos a continuar con una de las partes que nos quedaba de este tema. De este tema de psicobiología. Estructuras, nos habíamos acabado justo la parte del diencéfalo, mirando sus dibujos, sus partes y demás, donde teníamos lo que era el hipotálamo, el subtálamo, el tálamo y el epitálamo. Una vez terminado eso, nos queda esta parte del tema, que es el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Vale, pues vamos allá. En estas dos estructuras, gran parte de la sustancia gris se acumula en la superficie, formando una estructura laminada muy plegada, la corteza, que envuelve la sustancia blanca, como ya sabemos. Y dispersas entre la sustancia blanca hay diversas agrupaciones de sustancia gris denominadas estructuras subcorticales. Importante que nos quedemos bien con este concepto. Como nos dice aquí en el manual, es exactamente lo mismo. Pues si tenéis alguna duda, simplemente estamos cogiendo una mejor parte de resumen, por así decir, pero con las mismas imágenes y con lo mismo. Es exactamente el mismo. Sale todo del libro, quiero decir. Los mismos dibujos, las mismas partes de, como podéis apreciar, ¿no? Es esta figura 8-15 y demás, son las mismas que aparecen aquí. Simplemente quedan mejor estéticamente a la hora de leer el poder determinar que la imagen esté a su lado y no tener que andar de una página en otra, de arriba para abajo. Simplemente es lo único que diferencio de los otros vídeos que hago, que directamente vamos al manual y después ya hacemos exámenes, resúmenes y demás, pero siempre tiendo a leer del libro. Es lo mejor que puedes hacer en la UNED, al menos a mi juicio, porque es de donde sacan todo, de ese mismo manual del que ellos mismos dicen. Entonces pasamos de esto para que veáis que es exactamente lo mismo. Vale, quedemos bien con esas, que de esas dos estructuras que hay, que gran parte de la sustancia gris se acumula en la superficie. Y se forma esa estructura laminada muy plegada, que es la corteza. Y eso lo que hace la corteza es envolver a la sustancia blanca. Entonces, y dispersas entre lo que es la sustancia blanca, hay diversas agrupaciones de sustancias grises, que es lo que se llaman estructuras subcorticales. Muy importante saber eso. Vale, vamos con el cerebelo, que es a lo que nos interesa bien. La sustancia gris, con sus pliegues que envuelven la sustancia blanca, que se ramifica, aporta al cerebelo una forma arbórea, por lo que se le denomina el árbol de la vida, como podéis apreciar también en el manual, que ya le pone este título, el árbol de la vida al cerebelo. Entonces, esa sustancia gris con sus pliegues envuelven a la sustancia blanca, que se ramifica, y eso hace pues que aporta en sí al cerebelo esa forma arbórea, de ahí su nombre del árbol de la vida. La corteza del cerebelo tiene una organización homogénea y está constituida por 3 capas horizontales con distintas neuronas. Muy importante saberse estas tres capas horizontales que tiene. La capa granular, la molecular y lo que sería la capa de las células de Purkinje, muy conocidas, que bueno, ya sabréis muchos por Ramón y Cajal o demás de este tipo de temas. Entonces, capa granular es la más interna y está formada por 2 tipos de interneuronas: las células granulares y las células de Golgi, en honor a, como ya sabremos de antes, a Golgi. Golgi y Cajal, ambos dos, no olvidemos esa parte. Pero bueno, son temas anteriores y no vamos a andar con historias. Las células granulares son muy pequeñas y muy numerosas. Sus axones se denominan fibras paralelas porque ascienden a la capa superficial y se dividen en 2 ramas paralelas a los pliegues. Entonces, entendamos que esta corteza del cerebelo tiene una cierta organización homogénea y demás, y tiene 3 capas. 3 capas horizontales, vamos, con distintas neuronas. Lo que nos interesa saber es eso, qué 3 capas son: capa granular, capa molecular y capa de células de Purkinje. Capa granular es la más interna. Mira, simplemente yo por eso os digo que es mucho mejor mirarlos en particular en estos apuntes, por el tema de ya tener la imagen a tu derecha y no tener que andar de arriba para abajo, a tu derecha o a tu izquierda, quiero decir dentro de tu visión periférica. Entonces, lo que es la capa granular que veis aquí, el dibujo, esto es la capa granular. ¿Veis, por ejemplo, la sustancia blanca aquí, la capa de las células de Purkinje? Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero lo que es la más interna, esto es la sustancia blanca, pues lo más interno, desde aquí, desde arriba hasta abajo, esta es la parte más interna. Y esto es lo que es la capa granular. ¿Qué le pasa a esta capa granular? Que tiene 2 tipos de interneuronas: las células granulares y las células de Golgi.
Importante saberse bien. ¿Veis aquí estas células de aquí? Estas son las células granulares, perdón. Estas de aquí. Hay varias, pero se aprecian desde esta forma, ¿ves? Lo que son las células granulares. Y luego tendríamos las células de Golgi, estas de aquí. Estas son las células de Golgi. Entonces tenemos que quedarnos bien con eso. Entonces las células granulares son muy pequeñas. Estas granulares que os estoy diciendo, estas son pequeñitas, pero son muy numerosas. Y sus axones se denominan fibras paralelas. ¿Veis estos axones? Se denominan eso, fibras paralelas. Muy importante. Estas de aquí, de hecho, las fibras paralelas. Pero bueno, ya se sabe, porque lo que están haciendo es ascender a la capa superficial. Y se dividirían en dos ramas paralelas a los pliegues. Pero bueno, hay que quedarse bien con eso. Básicamente que la corteza del cerebelo tiene una organización homogénea y tiene tres capas horizontales. Capa granular, molecular y capa de células de Purkinje. La granular, la que acabamos de ver ahora mismo, es la más interna de todas. Y está formada por dos tipos de interneuronas. ¿Cuáles son? Células granulares y células de Golgi. Las granulares son muy pequeñas y muy numerosas. Y sus axones se denominan fibras paralelas, porque lo que hacen es ascender a la superficie. Que de hecho se dividen en dos ramas y hacen lo que sería de forma paralela y hacen los pliegues, vamos. Luego tendríamos, después de lo que es la capa granular, esta que es la más interna, vamos ahora a intentar ir para arriba, por así decir, lo que sería llegar a la superficie. Eso sería la capa molecular. ¿Veis esta capa de aquí? Capa molecular. Esta que está marcando justo. Es la más superficial, la que está más arriba de todo, por así decir, la superficie. Y entre la multitud de fibras paralelas que la recorren se distribuyen otros dos tipos de interneuronas. Importante. Recordamos que anteriormente eran las células granulares y las de Golgi. Pues ahora estos dos tipos de interneuronas serían las células estrelladas y las células en cesto. Muy importante. ¿Ves estas células en cesto aquí? Serían estas de aquí. Vale. Recordamos células estrelladas y células de cesto. Esto es ir repasándolo, me refiero. Una vez se estudie o se lee, no hay que dejarlo ahí. Es muchísima información esta segunda parte de psicobiología. Es todo anatómico. Entonces tienes que saber muchas palabras, mucha mnemotecnia, mucho. Entonces es importante leerlo, medianamente entenderlo, y no os agobiáis, aunque pase una semana y digas tú, Dios mío, ¿de dónde era la capa molecular? Pues básicamente se trata de eso, de darlo, de volver a leerlo, y así vas creando ese hábito. Y ya se te va quedando poquito a poco. Pero la cosa es entenderlo. De primeras es entenderlo. No leer por leer. A ver quién acaba antes el tema. No, de eso no te sirve de nada. Entonces, nos quedamos con eso, que la corteza del cerebelo tiene una organización homogénea y está constituida por tres capas horizontales, con distintas neuronas, como estamos viendo, de hecho. Capa granular, molecular y de Purkinje. Granular, la de más abajo, la más interna. Y hay dos tipos de interneuronas, las células grandes y las de granulares, y las de Golgi. Luego, capa molecular es la más superficial, la de más arriba. Y entre la multitud de fibras paralelas que recorren eso, hay otros tipos de interneuronas, como pasa con la granular, que tenían las de granulares y las de Golgi. Pues ahora, las que tenemos en la molecular son estrelladas y en cesto. Y por último, la capa, la tercera capa que estamos dando ahora aquí, las capas horizontales de las distintas neuronas y demás, dentro de lo que es la corteza del cerebelo, las capas de las células de Purkinje. Es la capa intermedia. ¿Veis esta de aquí? Esta es la granular. La de medio es la de Purkinje y la de arriba, o más superficial, es la molecular. Hasta ahí perfecto. Entonces, capas de la célula de Purkinje es la capa intermedia, poblada por los somas de las células de Purkinje, que son muy grandes y numerosas, y se disponen en una única fila dentro de su capa, perpendicular a las fibras paralelas que recorren la capa molecular, como ya sabemos. Sus dendritas establecen sinapsis con las fibras paralelas, y a través de ellas se reciben señales que llegan al cerebelo. Sobre las células de Purkinje, que son las células de proyección del cerebelo, muy importante esto, convergen las señales de todas las interneuronas de la corteza cerebelosa. Por eso es tan importante esta capa. Entonces, bueno, no voy a ser muy pesado tampoco. Son tres capas horizontales, capa granular, que es la más interna. Esas células estarían lo que serían las
con distintos tipos de interneuronas, que serían las células granulares y las de Golgi. Luego la molecular, que es la más superficial, la de más arriba, que tiene también otros dos tipos de interneuronas, que son las estrelladas y las de encesto. Y luego las de Purkinje, destacando esto que acabamos de leer, de las células de proyección del cerebelo, y cómo convergen esas señales de todas las interneuronas de la corteza cerebral. Muy importante. Bueno, y que la Purkinje es la de la capa intermedia, pero bueno, ya lo deducimos. Y quedaos bien con el dibujo. Parece una tontería, y para nada lo es. Una, porque lo pueden preguntar a modo de dibujo. Otra te lo pueden preguntar a modo teórico. Y otra te lo pueden preguntar a las dos simultáneas. Entonces es muy relevante que lógicamente, siendo temas de anatomía básicamente, pues tenemos que saber de los dibujos. Vale, aquí también veis lo mismo, cerebelo y las partes, que vamos a ver ahora. La corteza del cerebelo no funciona como unidad, porque existe una organización espacial de las aferencias que recibe y de las proyecciones que salen, lo que permite establecer diferentes zonas longitudinales en la corteza, con diferente conectividad, las zonas medial, intermedia y lateral. Esta distribución espacial se produce también en las estructuras subcorticales, que son los núcleos profundos del cerebelo, que están inmersos en la sustancia blanca, importante. Quedarse bien con eso. Próximos al techo del cuarto ventrículo. En la posición medial se encuentra el núcleo fastigio, muy importante. A continuación, los núcleos interpuestos y lateral. A estos dos se localizan en el núcleo dentado. Básicamente saber la posición correctamente, como podemos apreciar en el cerebelo. Entonces, quedarse bien con eso. Las zonas medial, intermedia y lateral. Medial, intermedia y lateral. Quedarse bien con esa parte. Intermedia en medio de esas dos. Lateral, la del lado. A ver, se sacan medianamente bien, pero bueno, por si acaso. Es importante saberlo. Zonas medial, intermedia y lateral. Vamos, que lo que es la corteza del cerebelo, bueno, el cerebro no funciona como unidad, porque es una organización espacial de esas aferencias. Entonces, hay una diferente conectividad de lo que sería medial, intermedia y lateral. Y esta distribución espacial se produce también en las estructuras subcorticales. Y muy importante, ¿os acordáis que dimos antes aquí diversas agrupaciones de sustancia gris denominada estructuras subcorticales? Eso es a lo que se refiere. Entonces, lo que sería estas estructuras subcorticales, ¿cuáles son? Los núcleos profundos del cerebelo, que donde están inmersos en la sustancia blanca, están próximas al techo del cuarto ventrículo. En la posición medial se encuentra el núcleo fastigio, muy importante, y luego, veis aquí lo que es bueno, para que lo veáis bien en el dibujo, ¿veis esta parte aquí en la zona verde? Esto de aquí, esta parte pequeñita, por así decir. Esta posición medial, que veis aquí, esto verde, aquí está el núcleo fastigio. Entonces es importante ver eso. Luego, a continuación, los núcleos interpuestos. ¿Veis los núcleos interpuestos? En esta zona intermedia están los interpuestos. Intermedia, interpuestos. Emboliforme y globoso, que no lo cita aquí, pero son los que son esos. Y luego, dentro de lo que sería el lateral, tendríamos el núcleo dentado. Entonces, quedémonos bien con esas cosas. Esto hay que sabérselo, no hay más. Intentar buscarle la lógica, intentar hacer ciertas mnemotecnias, lo que sea. Pero básicamente es entender la función, la localización y todo. Y entender bien esa zona intermedia, esa zona lateral, etc. Esa es la clave. Esta zona medial, zona intermedia y zona lateral. Y los núcleos que hay en cada uno. Los axones de las células de Purkinje convergen sobre los núcleos profundos que ocupan su misma posición, y estos originan las señales que salen de las distintas zonas del cerebelo. Por tanto, estas zonas se convierten en diferentes unidades funcionales. Muy importante ahora. Zona lateral. ¿Veis esta zona lateral de aquí? Esto que es como un rosáceo, por así decir. No es que yo siempre con los colores tengo un lío. Pero bueno, rosa creo que es. Entonces, esto es el cerebro-cerebelo. Unir cerebro y cerebelo. Cerebro-cerebelo. Por su interrelación con la corteza cerebral. Vamos, lo que es lo motor. La motora. Eso es la zona lateral. Básicamente lo que estamos mirando ahora es saber qué zonas se convierten en diferentes unidades funcionales.
Entonces, ahora, la zona intermedia está no sé, verde claro, sí. Zona intermedia y medial, importante, es espinocerebelo. Espinocerebelo. Ya lo veis aquí bastante marcado en el dibujito, pero bueno, os lo cuento por si acaso. Espinocerebelo. ¿Por qué? Espinocerebelo es médula espinal a través del tronco del encéfalo. Entonces, por su profusa relación con la médula espinal a través del tronco del encéfalo, efectivamente. Después, lóbulo floculonodular y núcleos vestibulares ipsilaterales, lo que es el vestíbulo cerebelo. Esto que veis aquí. ¿Veis el lóbulo floculonodular que está aquí? Esto, vestíbulo cerebelo, por la intensa conexión recíproca que hay entre ellos. Tanto el lóbulo floculonodular y los núcleos vestibulares ipsilaterales, lo que es el vestíbulo cerebelo. Quedaos bien, sé que según palabrejas un poco complejas, pero si se entiende la función, no hace falta que se sepa la palabra perfecta en chapatoria, sino en entendimiento. Dices, ¿por qué? Porque le llaman espinocerebelo. Pues buscas y encuentras, dices, vale, porque hay una relación entre la médula espinal que va a través del tronco del encéfalo. Espinal, por así decir, cerebelo. Y vas sacando cada palabra. Lo mismo, cerebro-cerebelo, lo mismo, vestíbulo-cerebelo. Hay que intentar vestíbulo, vestibular, núcleos vestibulares. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es un poco el rollo para entenderlo, porque chaparte vestíbulo cerebelo, vale, muy bien. Y si mañana no sabes ni lo que es la palabra esa, ¿sabes? Sin embargo, si entiendes de dónde sale, etimológicamente hablando, o como se le quiera decir, creo que es mucho más sensato, además, estudiarlo así, porque te queda de por vida. Vale, eso sería el cerebelo, así a grandes rasgos. Ahora nos vamos a meter en los hemisferios cerebrales. Ojito aquí. Aquí hay que sabérselo todo. Muy bien siempre. Pero esta parte hay más chicha que en el cerebelo. Entonces, hemisferios cerebrales. Los hemisferios tienen una organización más compleja que la del cerebelo. Mira, ya nos lo dicen ya de primeras. Hay muchas más estructuras subcorticales embedidas en la sustancia blanca. Tienen más capas, es más heterogénea y tiene diferentes zonas con características propias y se establecen múltiples circuitos neuronales entre sus componentes y con el resto de divisiones. Estructuras subcorticales. Importante, vamos allá. Las estructuras subcorticales ocupan la zona central de los hemisferios cerebrales y bordean al diencéfalo en cierta extensión. Las principales serían cuerpo estriado. Vamos a ir... Yo personalmente creo que es mejor ir de uno en uno así y no citar todo. Entonces vamos a empezar con esas estructuras subcorticales ocupan lo que sería la zona central de los hemisferios cerebrales. Como podéis apreciar aquí. Esta es la zona, esto es un hemisferio y esto es otro. Y esto sería la zona central de ambos hemisferios. ¿Entendemos bien? Entonces, las principales que hay ahí serían cuerpo estriado. ¿Qué entendemos por cuerpo estriado? Aquí entran varios. Cuerpo estriado dorsal. Es la mayor de las estructuras que agrupa tres grandes núcleos subcorticales. Estos tres son lo muy importante. Esto casi siempre preguntan algo de esto. Entonces, fijaos bien en esto. Entender bien lo que es el cuerpo estriado. ¿Veis aquí en el dibujito, en la A? ¿Veis aquí cuerpo estriado? Caudado, putamen, globo pálido. Pues tenemos que entendernos bien con eso, que es la clave. Y dentro del globo pálido, que es medial y lateral, pero bueno. Cuerpo estriado es la mayor de estas estructuras y agrupa tres grandes núcleos subcorticales, como podemos apreciar aquí en el dibujito. El caudado, que es este de aquí, quedaos muy bien con este dibujo, porque este dibujo lo pone muchas veces además también. Caudado. Después, putamen, que lo veis aquí, una palabra curiosa, la verdad. Y globo pálido, que lo tenemos aquí. Entonces llevar un orden como así para interpretarlo, ¿sabes? Es muy importante visualizar bien este tipo de imágenes, porque después te sirve mucho en el examen. Tener esa visión espacial para entender bien cómo rotar una figura. Entonces es muy importante, también dependiendo de los cortes y demás, pero bueno, quedémonos así. Cuerpo estriado. El mayor de estas estructuras subcorticales de las que estamos hablando, porque tiene tres grandes núcleos subcorticales dentro de ese cuerpo estriado. ¿Cuáles son? Núcleo caudado, putamen y globo pálido. Entonces, empezamos. Núcleo caudado, este de aquí. Quedaos bien con los dibujitos, que esta es la clave total y absoluta. Caudado.
adyacente, sé que os va a dar la vara, pero es que lo preguntan así. Me refiero, no es... ¿Y cómo funciona el cuerpo estriado? ¿Se compone de estas tres cosas? No, no es tan simple. Dicen directamente que está adyacente al ventrículo lateral y tiene una forma curvada. Y te ponen putamen, globo pálido, núcleo caudado y ninguna de las anteriores son correctas. O todas son correctas. Entonces, esa forma de preguntar hace que te tengas que saber el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y que forman parte de una estructura que se llama cuerpo estriado, que a la vez está dentro de la estructura subcortical de los hemisferios cerebrales. Esa es la forma de preguntar. Entonces, es muy importante, precisamente por eso hago esto en Patreon y demás, porque es lo más relevante, que es los exámenes, la forma de evaluar que tienen. Porque precisamente tú puedes saberte bastante decente esta materia y suspender. ¿Por qué? Porque la forma de preguntar es mucho más capciosa de lo que sirve para tú estudiar. Es como lo que sé, imagínate pues que hay una curva que tienes que ir a 30 y te multan cada vez que pasas a 32. Porque saben que casi siempre por esa parte van a pasar a un poco más de velocidad ya solamente por la propia inercia que lleva el coche. Entonces eso es un poco a la perrería, vamos. Pues esto es muy parecido. Hay preguntas, de 30 preguntas, o 25, pueden ser asequibles 10, otras 10 son bastante complicadas y otras 5 ya son a pillar directamente. A pillar desde un aspecto de mucha dificultad, quiero decir. No por conocimientos, sino porque te vamos a tener que fastidiar por aquí. Preguntándote, pues, un pie de página o con hachadas así. Entonces, lo más importante es eso, que por lo menos lo básico se sepa. Después de que quieras sacar ya una nota más elevada y demás, pues esfuerzo, como toda la vida. Pero básicamente es eso, quedarse con la estructura subcortical, que ocupa la zona central del hemisferio. Sé que recalco muchas cosas, pero es que es completamente necesario. Salvo que seas un aventajado, y no es mi caso, y te quede todo increíble. Pero es mejor repasar las cosas todo lo posible, ¿vale? Entonces, cuerpo estriado forman esos tres grandes núcleos subcorticales que conocemos como núcleo caudado, que vemos aquí. Luego tendríamos el putamen y el globo pálido. Núcleo caudado está adyacente al ventrículo lateral. Tiene una forma curva alargada, como bien podéis ver aquí, curva y alargada. Eso es el núcleo caudado. Y está adyacente al ventrículo lateral. Es muy importante saber eso. Lo de adyacente al ventrículo lateral. Lo de que tiene una forma curvada alargada ya lo medio deduces. Pero adyacente al ventrículo lateral. Putamen, situado entre el núcleo caudado, como podemos... Mira, esto es el putamen. Esto que está aquí. Y está situado entre el núcleo caudado y el lóbulo de la ínsula. ¿Vale? ¿Veis el lóbulo de la ínsula? Es esto de aquí. Apreciado también en el otro lado, pero bueno. El lóbulo de la ínsula lo tenemos aquí. Entonces está situado entre lo que es el núcleo caudado y el lóbulo de la ínsula. Es el mayor de los núcleos subcorticales. Muy importante eso. Cuando son detalles así de que es el más o el menos o el tal, eso es muy importante saberlo, porque es una forma de determinar una diferencia entre otro. Y eso es muy, muy de pregunta. Entonces quedémonos con eso. Es el mayor de los núcleos subcorticales, el putamen. En conjunto con el núcleo caudado, forma el neoestriado. También muy importante, neoestriado. Quedémonos entonces con eso, ¿vale? Vale. Putamen situado entre el núcleo caudado, el que acabamos de dar anteriormente, el que veis aquí, el que era alargado y demás, que tenía una forma curva alargada, el que estaba adyacente al ventrículo lateral. Pues ahora el putamen está situado entre ese núcleo caudado y el lóbulo de la ínsula. Y es el mayor de los núcleos subcorticales. En conjunto con el núcleo caudado, esto es muy importante, porque mucha gente cae en coger el neoestriado como núcleo caudado, putamen y globo pálido. Y ahí es el fallo. Es núcleo caudado y putamen. El núcleo caudado y el putamen forman el neoestriado. Estos dos forman el neoestriado. El globo pálido es el paleoestriado, pero bueno, eso no sé si lo pone, pero después lo vamos a ver. Globo pálido, vale, mira, basta decirlo para... Eso me pasa por no mirarlo de abajo. Ya lo pone aquí. Globo pálido, paleoestriado. Dividido en dos segmentos, como podéis apreciar. Medial, esto de aquí, y lateral, esto de aquí.
Quedémonos bien con ese rollo. Lo que hay es, básicamente, está dividido por dos segmentos por unas delgadas líneas de sustancia blanca, que ya se aprecia. Entonces, así sería el rollo. Las estructuras subcorticales ocupan la zona central de los hemisferios cerebrales y están bordeando el diencéfalo en cierta extensión, por así decir. Y los principales serían cuerpo estriado, bueno, vamos a ver más, pero dentro del cuerpo estriado tenemos que es el mayor de las estructuras, 3 grandes núcleos subcorticales: núcleo caudado, putamen y globo pálido. Recordamos que el núcleo caudado y el putamen era parte del neoestriado y el globo pálido el paleoestriado. Vale, no voy a repetir otra vez lo otro, porque si no vais a odiarme. El cuerpo estriado dorsal, con la sustancia negra mesencéfalo, muy importante, y el núcleo subtalámico en el diencéfalo constituyen los ganglios basales. Típica pregunta pero es que esta ya la he visto ya 80 veces entre todos los exámenes que he visto. Ganglios basales, por los que están formados, simplemente saber eso. Cuerpo estriado, del estriado dorsal, este cuerpo estriado de aquí, con la sustancia negra, mesencéfalo, y el núcleo subtalámico que dimos antes en el diencéfalo, ¿os acordáis? Tálamo, subtálamo, epitálamo, todo eso. Pues núcleo subtalámico, diencéfalo, constituyen los ganglios basales. Vamos, el cuerpo estriado, la sustancia negra y el núcleo subtalámico forman los ganglios basales. Los circuitos neurales que se establecen intervienen en procesos cognitivos y son fundamentales para el control del movimiento. Eso es lo que hay que saberse bien. La parte ventral del cuerpo estriado, este de aquí, y el núcleo accumbens forman en conjunto el estriado ventral. Que bueno, ya vimos antes cuerpo estriado aquí, del estriado dorsal. Ahora lo que sería la parte ventral de este cuerpo estriado y el núcleo accumbens forman en conjunto el estriado ventral. Bueno, eso sería el cuerpo estriado, vale. Vale, núcleo de la estría terminal, situado bajo el ventrículo lateral. Mirad bien esta parte de aquí. Núcleo de la estría terminal. Fijaos bien en los dibujos. Yo os lo enseño igual, pero mirad. Núcleo de la estría terminal. Seguir esta línea y veis este punto aquí. Este es el núcleo de la estría terminal. No confundir después con lo que sería el punto rojo de aquí abajo, que es la amígdala. Porque está bajo la corteza del lóbulo temporal. Vale. Entonces, núcleo de la estría terminal, situado bajo el ventrículo lateral. Entonces, esto que estamos citando ahora son las principales estructuras subcorticales. Dimos el cuerpo estriado con todo ese rollo. Y ahora el núcleo de la estría terminal, situada bajo el ventrículo lateral. ¿Os acordáis cómo el núcleo caudado estaba adyacente al ventrículo lateral? Pues el núcleo de la estría terminal, es que ya lo veis. Simplemente por eso es tan importante el dibujo. Está abajo aquí. Está bajo el ventrículo lateral. Lo que nos interesa. Entonces, después tendríamos los núcleos septales, que es una parte bastante importante. ¿Veis esta parte de aquí? Estos son los núcleos septales. Está situado cerca del núcleo anterior, en la cara medial del ventrículo lateral. Todo va en función, en situación estamos hablando, todo bajo el ventrículo lateral. El núcleo caudado está adyacente al ventrículo lateral. Luego tendríamos los núcleos de la estría terminal que está bajo el ventrículo lateral. ¿Y qué pasaría con los núcleos septales, en este caso? Que está en la cara medial del ventrículo lateral. Y después, de núcleos, ahora seguimos. Núcleos basales del encéfalo anterior. Situado, núcleos basales del encéfalo anterior. Aquí, ¿lo veis? Estos son los núcleos basales del encéfalo anterior. Situado en la parte ventral de los hemisferios. En la parte ventral de los hemisferios. Bordeando estructuras diencefálicas. Entre ellos destaca el núcleo basal de Meynert, muy importante, cuya degeneración está relacionada con el Alzheimer, igual que la degeneración del núcleo olfatorio anterior, que sería la pérdida del olfato. Quedémonos bien con esto. Esos serían los núcleos basales del encéfalo anterior. Como podemos apreciar. Dentro de ellos destacan el núcleo basal de Meynert, que ya se sabe que la degeneración está relacionada con el Alzheimer.
Y que igual que la degeneración del núcleo olfatorio anterior, que sería lo de la pérdida del olfato, uno de los determinantes. Amígdala. Esto sería este punto rojito que veis aquí. Esto es la amígdala. Esto está situado bajo la corteza del lóbulo temporal. Está formado por varios núcleos que se agrupan en 3 unidades funcionales diferentes. Ojo ahora con esto, que es bastante importante. Saber lo que va a controlar las emociones y lo que es el miedo, la agresividad, todo eso. La amígdala, el núcleo de la estría terminal. Mira, el núcleo de la estría terminal. La amígdala, que veis aquí. Los núcleos septales y el estriado ventral, que dimos anteriormente, y los núcleos olfatorios próximos, como habíamos hablado, forman parte del circuito neuronales que controlan conductas emocionales y motivadas, miedo, agresividad o conducta sexual. Entonces es importante que sepamos que tanto la amígdala como después los núcleos de la estría terminal, los núcleos septales, el estriado ventral que habíamos visto, los núcleos olfatorios próximos forman parte de esto, de los circuitos neurales que controlan las conductas emocionales y motivadas, como puede ser la agresividad, la conducta sexual, el miedo, que ya hemos visto ya a lo largo del libro, como se cita la amígdala mucho en ese aspecto y demás. Pero bueno, hay que saber que también el núcleo de la estría terminal, los septales y demás. Vale, eso sería básicamente lo que es el cerebelo y dentro de los hemisferios cerebrales las estructuras subcorticales, lo que acabamos de dar. Luego nos pasaríamos a lo que sería la corteza cerebral. Muy importante. Vamos a ir viendo, vamos a intentar acabarlo ya el tema directamente, de hecho, porque así ya nos quitamos un poco de encima esa parte. Esta parte es un poco más, a ver, a mi juicio un pelín más sencilla. No tan, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Corteza cerebral, tipos y áreas. Esa estructura que forma la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Tiene una gran extensión. Quedemos bien con eso, ¿eh? Esa estructura que forma la superficie externa. La corteza cerebral, vamos. La superficie externa de los hemisferios cerebrales. Tiene una gran extensión, pero solo 1/3 queda superficial debido al plegamiento que ha experimentado, de cómo se fue plegando, para adaptarse al tamaño del cráneo. Al igual que la corteza del cerebelo, sus células están organizadas en capas horizontales, pero la diferencia es que la corteza cerebral es más heterogénea, no es homogénea como habíamos visto antes. El número de capas y su organización celular, lo que es la citoarquitectura, quedaos muy bien con esa palabra porque se usa mucho, no solamente en este libro, sino en temas de neurociencia y demás, es muy, muy típico. La citoarquitectura es lo que es la organización celular. Varía en diferentes zonas. Entonces, la corteza ha experimentado grandes cambios a lo largo de la filogenia de los vertebrados. Se puede distinguir 2 grandes tipos de corteza cerebral, por sus características y su antigüedad filogenética. Quedaos muy bien con esto ahora. Hay 2 tipos de corteza cerebral, la alocorteza y la neocorteza. Neo ya nos va a dar... Siempre fijaos mucho... Bueno, entiendo que no todo el mundo le gusta mucho lo que es leer en general o demás. Siempre son cosas muy importantes a la hora de estudiar. Leer no me refiero solamente a neurociencia o de psicología o de otros temas de biología o demás, sino leer siempre. Es algo que ayuda mucho, pero mucho, mucho, mucho a estudiar. Si tú ya lees de antes, ya tienes una cierta capacidad para entender las cosas mucho mejor. Pero más que nada es que tú haya incluso palabras que tú no conozcas y etimológicamente o simplemente tú coges y ves ese prefijo y ya aún sin tú saber la palabra, si tienes conocimiento sobre prefijos y demás, dices, vale, neo, nuevo o reciente o tal. Entonces eso ya te va a dar una idea, muchas veces te va a dar el tic de la cuestión de estar haciendo un examen y leer algo y no saber algo, pero si tú sabes deducir una palabra o demás, sabes descartar la otra. Y muchas veces en tipo test hay una ventaja muy grande que se suele utilizar, que tú vas leyendo entre la A, la B, la C y la D, y dices, vale. Y empiezas a leer una y dices, vale, esta no me suena, pero es que esta de aquí sé que no es porque esta palabra no tiene que ir con esto. Entonces tú esa ya la descartas, la declinas. Hasta que llega un punto en que te quedas en A y B.
Entonces hay una diferencia entre hacer un juego al 50%, que es un cara o cruz, que no tener ni idea absolutamente ni de lo que lees. Entonces, por eso quiero decir muchas veces, cuando yo me paro en una palabra o algo, o recalco neo, halo, este tipo de cosas, igual que sub, por debajo de, ese tipo de cosas son muy, muy útiles. Entonces, muchas veces, a ver, ya sé que no todo el mundo le gusta, ni pretendo, ¿sabes? Ni mucho menos. Simplemente es un comentario en el que sirve mucho eso. Es una forma muy buena de saber discernir cosas. Entonces, bueno, se pueden distinguir dos grandes tipos de corteza cerebral, ¿no? Estaría la alocorteza y la neocorteza. La alocorteza, la más antigua, predomina en los vertebrados inferiores y tiene un número variable de capas. Quedémonos con eso, es la más antigua y predomina en eso, en vertebrados inferiores. Y tiene un número variable de capas, que es la neocorteza, la más reciente. Tuvo gran desarrollo con la aparición de los mamíferos y se organiza en 6 capas. Quedémonos bien con eso. En ambos tipos de corteza se encuentra al menos una capa, las células piramidales, que son las más características, y las células de proyección de la corteza cerebral. Quedémonos bastante bien con eso. En ambos tipos de corteza, tanto en la alocorteza como en la neocorteza, tanto la más antigua como la más reciente, al menos hay una capa de las células piramidales, que son las más características, y las células de proyección de la corteza cerebral. Entonces ya nos quedamos bien con eso, con lo que es la corteza cerebral, esos tipos de corteza y esa organización celular, lo que era la citoarquitectura, y quedarse bien con eso, la alocorteza la más antigua, la neocorteza la más reciente, y como tiene esas 6 capas, y nada, lo que sería después, vamos a ir viendo. Ahora, hemos citado alocorteza y neocorteza así por encima, ahora vamos a ver un poquillo sobre ellas. Alocorteza representa entre un 5 y un 10% de la corteza humana, e incluye el tipo de corteza que presenta las estructuras olfatorias, como los bulbos olfatorios, o la corteza piriforme, lo que es la paleocorteza, y la corteza de la formación hipocampal y estructuras adyacentes, lo que es la arquicorteza. Quedémonos bien con esos dos conceptos. ¿Veis? Mejor vamos a verlo en el dibujo, que siempre es un poco más agradable y más fácil de interpretar. Neocorteza. ¿Veis esto? Vale. Entonces, lo que nos interesa ahora, por ejemplo, aquí la arquicorteza, que es lo que vimos aquí, y la corteza, la formación hipocampal y estructuras adyacentes, la arquicorteza. Después la paleocorteza. Por si tenéis duda o cualquier cosa, siempre está el libro aquí, que es exactamente lo mismo. Pero bueno, me da rollo que a lo mejor penséis que se obvian cosas o algo. ¿Veis aquí lo que dimos antes? Caudado, putamen, globo pálido, está todo aquí. Simplemente lo digo por si queréis mirar el libro vosotros a la vez que miráis el vídeo o lo que cada uno estime oportuno. ¿Veis aquí? Es exactamente el mismo dibujo. Simplemente un poquito más pequeñín, metido para aquí, pues para que sea más fácil de ver. ¿Veis aquí, no? Neocorteza. Lo que hay que apreciar bien es esta parte de aquí. ¿Veis esta parte verde? Lo que es la arquicorteza, que habíamos visto antes. Lo mismo que aquí, arquicorteza. Se trata de esto. De cómo hace la corteza, la formación hipocampal y las estructuras adyacentes. Entonces, quedámonos bien con eso. Básicamente, la mesa corteza por aquí. Tenéis simplemente es apreciar un poquito el dibujo. Y nada. Básicamente sería así. Entonces, quedémonos bien. Representa la alocorteza un 5 o un 10% de la corteza humana. E incluye el tipo de corteza que presenta las estructuras olfatorias, como pueden ser los bulbos olfatorios o la corteza piriforme, lo que es la paleocorteza. Y la corteza de la formación hipocampal y estructuras adyacentes, arquicorteza. Como vemos, está verde. Gran parte está organizada en 3 capas horizontales. La formación hipocampal tiene una forma característica porque la corteza se enrolla sobre sí misma e incluye 3 componentes, lo que es la capa molecular, la piramidal y la capa polimórfica, de varias formas. Entonces, la vía principal de proyección de la formación hipocampal es el fornix, muy importante, quedaos con eso. ¿Veis esto de aquí? O mejor, mira, lo supongo en el libro. El fornix, esto de aquí. Esto de aquí es muy importante. Lo digo por eso. Cuando os digo esto es porque hay bastantes preguntas recurrentes sobre el tema.
quiero decir, ¿sabes? No es porque yo diga, es así porque me gusta a mí la palabra fornix, no, es por algo. La vía principal de proyección de la formación hipocampal, la vía principal de esta formación hipocampal que vemos, es el fornix. Entonces, que sale del hipocampo formando un arco bajo el cuerpo. ¿Veis este arco que se ve? El cuerpo calloso, y luego desciende para proyectar al encéfalo anterior e hipotálamo. El hipocampo, por su forma, también se le denomina cuerno o el asta de Amón, muy conocido también por ese nombre. La formación hipocampal interviene en los procesos de aprendizaje y memoria y es esencial en la memoria espacial. Quedaos bien no solamente con la localización, si está pegado a, si está adyacente a, lo que sea. Siempre hay que saber, aparte de eso, en qué interviene, cuál es su función, ¿sabes? Y demás. Pues los procesos de aprendizaje y memoria. De ahí que sea esencial pues para la memoria espacial. Eso es lo que sería la formación hipocampal. Entonces, quedémonos bastante bien con eso. La formación hipocampal tiene una forma característica porque la corteza se enrolla sobre sí misma. Y hay 3 componentes: capa molecular, piramidal y polimórfica. Y lo más importante dentro de lo que es la formación hipocampal, es el fornix. Porque sale del hipocampo y forma un arco y luego desciende para ir directamente a lo que sería el encéfalo anterior, el hipotálamo, para proyectar. Después el hipocampo, por su forma también se le denomina, quedaos con eso, lo que es el cuerno o asta de Amón. Aprendizaje y memoria, esencial para la memoria espacial. Eso sería la alocorteza. Luego nos vamos a ir a la neocorteza. Vale, vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, 40 y algo minutos. Vale, es que tampoco quiero excederme en los vídeos porque creo que van mejor así. Entonces vamos aunque sea por partes, pero bueno, yo creo que lo podemos dar todo. La neocorteza. Vimos paleocorteza, neocorteza, la nueva, ¿os acordáis? En nuestra especie representa un 90-95% de la corteza cerebral. Ojito con eso. Por eso es habitual los términos neocorteza o corteza cerebral. A pesar de su escaso grosor, está organizada en 6 capas. Esto es muy importante saber eso, ¿eh? 6 capas pobladas por varios tipos de células, lo que serían células piramidales e interneuronas inhibitorias, las GABAérgicas, pero bueno. Células piramidales son las más abundantes, un 70%. Entonces quedémonos bien con eso. Tiene un escaso grosor y demás, pero son 6 capas y están pobladas por unos tipos de células. ¿Cuál? Célula piramidal e interneuronas inhibitorias. Células piramidales, las más abundantes, 70%. Sus neuronas características de proyección son excitatorias, glutamatérgicas. Glutamato, bueno, después se irá viendo. Glutamatérgicas. Interneuronas inhibitorias, GABAérgicas. El tema del GABA, el tema del glutamato. Interneuronas inhibitorias, GABAérgicas, son el resultado de células corticales cuyo axón es corto y no sale de la corteza. Importante eso. Quedémonos bien con estos conceptos. Luego, las capas de la neocorteza se diferencian por su tipo celular característico, por el tamaño y la densidad de las células. Además por su función predominante, receptoras o efectoras de fibras, y por la conectividad específica que establecen, porque se produce una segregación por capas de las vías que llegan a la corteza, las aferencias, y las que emiten la corteza. Una cosa es lo que llega a la corteza, cuando se dan abajo, más adelante y antes incluso. El tema de aferente es como si tú tocas algo y eso aferente vaya a la corteza. Y otra cosa es lo eferente. Lo eferente es lo que emite la corteza. ¿Sabéis? Aferente, eferente. Es simplemente para entender un poquillo lo que es el concepto. Entonces hay esa segregación por capas de las vías. Entonces unas llegan a la corteza, que es la aferencia, y las que emite la corteza, que es la eferencia. Entonces, y ahora lo que hay que saber bien es esto. Dentro de las capas. En las capas de la 1 y 4 entran las vías de proyección que llegan a la corteza. Vías de proyección que llegan a la corteza. ¿Vale? Lo que llega a la corteza. Que llega a la corteza, aferencias. En las capas 1 y 4 entran las vías de proyección que llegan a la corteza. En las capas 5 y 6 se originan las vías de proyección cortical. ¿Vale? Y en las capas 2 y 3 reciben y originan las fibras que comunican distintas zonas de la corteza del mismo hemisferio. Fibras de asociación o, entre hemisferios, fibras comisurales. Si es del mismo hemisferio, asociación. Entre
si es entre hemisferios comisurales. De la misma forma que la comisura del labio hace que esté entre arriba y abajo. Pues entre hemisferios dividimos cerebro a la mitad, encéfalo, mejor dicho, hemisferio y hemisferio. Esa división es como una división que tú podrías hacer. Estos son interpretaciones, no es que lo tengáis que saber así. Yo lo sé así porque me resulta más sencillo para mí. No significa que para los demás lo sea, simplemente os lo digo. Fibras comisurales, entonces yo me imagino la comisura de la boca, cómo divide el labio de arriba y el de abajo. De la misma forma que si lo proyectas hacia arriba tu cerebro sería hemisferio y hemisferio. Entonces, sin darnos tanto la vara con comisuras y cosas. Hemisferio, lo que sería la corteza del mismo hemisferio, asociación. Entre hemisferios, comisural. Para distinguir las fibras. Y después, pues ya la mnemotecnia de cada uno. Yo personalmente, como veo ahí, capas 2 y 3 reciben y originan las fibras que comunican distintas zonas de la corteza del mismo hemisferio, fibras de asociación, o entre hemisferios, fibras comisurales, entre hemisferios, 2. Ya me quedo con eso, con ese 2. Entonces digo 2. En este caso, comisurales, 2 labios, uno arriba y otro abajo, o un hemisferio y otro hemisferio, 2, por lo cual es la capa 2. Esa es mi forma. Entiendo que cada uno tengas la forma que mejor le venga. Entonces, cada vez que veáis algo de eso, por lo menos ya vais a saber que la capa 2 y 3 tiene ese tema. Que es la corteza del mismo hemisferio, asociación. Entre hemisferios, comisurales. Y así tendríais ya las capas 2 y 3 liquidadas. Luego, en la capa 1 y 4, las vías de proyección que llegan a la corteza. Y luego las capas 5 y 6, vías de proyección cortical. Básicamente hay que quedarse con eso. Eso sería las 6 capas pobladas. Por tanto, lo que vimos en la neocorteza. Quedaos bien con los dibujitos, lo de siempre. No tiene más historia, sinceramente. Mirar bien esta organización. Como veis aquí, la primera capa, los nombres para que os quedéis bien con esto. Molecular, segunda, granular externa, tercera piramidal externa. Entonces haces molecular, granular, piramidal. Y después externa, externa. Y luego, a partir de la 4, interno. Granular interna, piramidal interna y por último, polimórfica. Y aquí ya la sustancia blanca. Pero veis básicamente cómo va la historia, ¿no? Molecular, granular, piramidal. Molecular al principio todo, la 1, la capa 1. Molecular, ya lo dimos antes. La parte más superficial, por así decir, que habíamos dado anteriormente, ¿os acordáis? Entonces, a raíz de eso, hacemos externa, tanto granular como piramidal. Y luego, conforme lleguemos a la cuarta, interna, lógicamente, porque cada vez está más interna. Entonces, granular interna, piramidal interna y polimórfica. Y así es como se queda. Esto es mejor entenderlo. Yo por eso os lo digo así. Sé que se puede chapar, sí, puedes chaparlo. A las 2 semanas no te acuerdas de nada de lo que hiciste en el examen, pero bueno, lo aprobaste. Pero de poco va a servir. Como te quieras dedicar a eso, pues vas a tener que volver a estudiar la carrera otra vez. Entonces, creo que es mejor dedicarle un poco más de tiempo, o lo que es cada uno estime oportuno, y ya está. Pero básicamente es quedarse un poco con la vaina. Está claro que tú no te vas a acordar de esto al 100% toda tu vida, pero el mínimo repaso que le des refrescará todo ese conocimiento que estaba ahí anteriormente guardado en tu memoria como un baúl. Es muy diferente chapar que estudiar. Por eso, y eso que es irónico por otra parte, que lo que es la forma en lo que es la que nos enseñaron, al menos a mí, o a la mayoría de mi generación y de generaciones anteriores, ya no digo nada, de cómo se chapa y cómo se premia, de hecho, lo que es la chapatoria y no la comprensión. Pero bueno, ya son temas externos a esto que no vienen al caso con la neocorteza. Pero bueno, arocorteza y neocorteza. Simplemente quedaos un poquillo con eso y poco más. Poco más que decir. Vale. Después, microcircuitos de procesamiento cortical. Importante esta parte. ¿Ves? Después, básicamente podríamos llegar hasta el sistema endocrino, límbico. Es lo que quería mirar un poco la forma de dividir esto en dos.
porque va, yo creo que hasta por aquí, y después ya sería llegar a esta parte que ya acabaríamos, ¿veis? Que ya acabaríamos este tema. Es un tema potente, no está nada mal, la verdad. Pero a ver, a mí personalmente me resulta muy bonito, la verdad. Entonces, vamos a quedarnos bien con eso. Vamos a leer ahora microcircuitos, que aún nos queda esta parte. Y cuando acabemos esta parte, la siguiente, hacemos otro vídeo. Ya no por tiempo, sino porque me gusta hacerlos de 1 hora, 45 minutos, que creo que es la capacidad que tiene. A ver, entre 1 hora y 2 tú puedes estar atendiendo y ser productivo, pero a partir de cierto tiempo la atención ya no es la misma. Entonces, a mí me funciona bien así. Al menos por ahora las notas es lo que dicen. Entonces, prefiero seguir con esta forma de estudio. Entiendo que haya gente que diga, pues a mí me resulta muy pesado tanto tiempo, seguido así, y sin hacer unas paradas de 5 minutitos, o yo prefiero estudiar 7 horas seguidas. Cada uno tiene su forma. Yo lo hago bajo mi criterio. Y espero que le sirva al de los demás. Pero bueno, básicamente es eso. Después nos quedarían los microcircuitos de procesamiento cortical y ya directamente después ya nos vamos a las áreas de la corteza cerebral. Tiene que ver sobre el tema que estamos dando, pero ya es una otra parte, por así decir. Entonces quiero dividirlo. Quiero dejar claro que dimos el cerebelo y los hemisferios cerebrales y lo que es lo que sería la alocorteza y la neocorteza. Y después ya meternos directamente en lo que son las áreas de la corteza cerebral y ya ver lo de sensorial, motora, de asociación, que esto ya es otra historia. Y vamos a ver más cosillas. Entonces, vale, vamos a acabar esto, que si no me pongo a hablar y no callo. Perdón, casi tiro todo. Microcircuitos de procesamiento cortical. La organización de la corteza en capas horizontales y las características citoarquitectónicas de las células piramidales marcan dos características fundamentales del procesamiento cortical: la interacción vertical y horizontal que se da entre las neuronas. Importante eso. La morfología y disposición vertical de las células piramidales permite que se produzca una interacción vertical entre los componentes de las distintas capas de la corteza. A mitad del siglo XX, las investigaciones de la corteza somatosensorial de V. Mountcastle y Havel y Wiesel en la corteza visual primaria demuestran que las células corticales forman microcircuitos de procesamiento vertical. Esto es muy importante. Básicamente entender eso, que se produzca esta interacción vertical entre los componentes de distintas capas de la corteza. Entonces, ese procesamiento vertical, esto es lo que se le llama las columnas, denominadas columnas, que atraviesan radialmente la corteza y sus componentes reciben las mismas aferencias y comparten propiedades funcionales de selectividad a estímulos y de respuesta sintonizada. Desde entonces se ha descubierto de una organización modular, esto es muy importante, los módulos, en diferentes zonas de la corteza de distintos mamíferos, considerándose los micromódulos funcionales básicos del procesamiento cortical. Las últimas investigaciones están volviendo su atención en la organización horizontal de la corteza, ahora, generando modelos de funcionamiento cortical, cuyas células se encuentran en posición horizontal, junto a las ramificaciones dendríticas y los colaterales axónicos, que se consideran esenciales para llevar a cabo una interacción horizontal entre estas células corticales. Estas interacciones propagarían con rapidez la activación de una zona más allá de las columnas verticales, hasta zonas adyacentes dentro de la misma. Por eso, estas características de la organización horizontal son elementos fundamentales del procesamiento cortical. Quedémonos bien con eso, así que lo vamos a dejar aquí en las áreas de la corteza cerebral y ya intentaré subir un vídeo lo más rápido posible para acabar también esta parte del tema que nos queda. Es eso, ir repasando, intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. No tiene más ciencia todo esto. Yo, sinceramente, creo que la base casi siempre es el esfuerzo. Fuera del talento o de lo que cada uno tenga. Hay gente que tiene una cierta predisposición para saber las cosas más rápido, para un deporte, para el arte, para cualquier cosa. Pero la verdad es que si tú le das el tiempo necesario y aunque falles, porque de hecho creo que es un requisito indispensable el fallar y ver, pues o puedes en este caso pues o suspender por decir un ejemplo, pero también para otras cosas de la vida, no solamente para el estudio. Es ensayo y error.
algo que vamos a ver muchísimo en psicología. Y se nota mucho cuando que la clave es que no te quiten esa motivación, esa autoestima. Porque si tienes eso, puedes conseguir o más tarde o más temprano lo que se te vaya a pasar por la cabeza. ¿Te gusta la neurociencia? Pues a por ello. ¿Te gusta la psicología? Por ello. ¿Te gusta lo que sea? Por ello. Pero lo que yo he visto a lo largo del estudio, de la vida y de todo es que no se suele potenciar eso. Sobre todo siendo niño. Es más el tira por este campo que tiene cierta salida laboral, tiene cierta salida económica, tiene un prestigio, tiene X. Te lo venden de una forma en la que tú piensas que debes hacer eso. Y después cuando creces o cuando te vas siendo más independiente o cuando usas un poco la cabeza, pues te das cuenta de que todo eso simplemente era una opinión vaga de otra persona o de la sociedad en general. Entonces tú sacas tu conclusión y dices, coño, ¿yo para qué voy a estudiar ADE? ¿Para qué voy a estudiar Derecho? Si quieren que estudie este, pero en el fondo me gusta estudiar otra cosa. A lo mejor hay algo que... Entonces conocerte a ti para tú después hacer lo que te salga de los huevos, básicamente. Es de lo que se trata. Entonces, eso, fuera de la filosofía barata que acabo de soltar, quedaos con, quedaos con eso de la neocorteza y la alocorteza y todas estas cosas. Así que mucha suerte a todos y que vaya bien poquito a poco. Hasta la próxima.